No dites plus, il a dit. No digas más, él ha dicho. El verbo dire, decir, es muy usado en francés, pero si quieres mejorar tu nivel en el idioma, puedes reemplazarlo por otros verbos. Aquí te mostraré 10 alternativas. Comencemos, c'est parti. Le prof a déjà dit cela plusieurs fois. El profesor lo ha dicho varias veces. Si eliminamos el verbo dit, dijo, ¿por qué verbo lo reemplazarías? Sería el verbo répéter. Le prof a déjà répété cela plusieurs fois. El profesor lo ha repetido varias veces. Le prof a dit de faire ces exercices à la maison. El profesor ha dicho de hacer esos ejercicios en casa. ¿Qué verbo se te viene a la mente para reemplazar el verbo dit? Ha dicho. Oui, c'est le verbe demander. Pedir. Le prof a demandé de faire ces exercices à la maison. El profesor ha pedido de hacer esos ejercicios en casa. Tercero, Mathilde a dit le poème devant toute la classe. Podemos reemplazar dit par réciter. Recitar. Mathilde a récité le poème devant toute la classe. Mathilde ha recitado el poema delante de toda la clase. ¿Qué veut dire gâteau en français? ¿Qué quiere decir gâteau en francés? Podemos cambiar este verbo dire por signifier, significa. Que signifie gâteau en français? ¿Qué significa gâteau en français? Siguiente ejemplo. Le prof nous a dit les règles de conjugaison. El profesor nos ha dicho las reglas de conjugación. Podemos cambiar este verbo, dit, dijo, por el verbo expliquer. Le professeur, le prof, nous a expliqué les règles de conjugaison. El profesor nos ha explicado las reglas de conjugación. Elle m'a dit qu'elle viendrait. Ah, on peut remplacer, podemos reemplazar este verbo por el verbo promettre, prometer. Elle m'a promis qu'elle viendrait. Ella me ha prometido qu'elle viendrait, que vendría. Le coupable a dit qu'il avait commis le crime. El culpable dijo que había cometido el crimen. Reemplazamos el verbo dit, dijo, por el verbo avouer, confesar. Le coupable a avoué qu'il avait commis le crime. El culpable confesó que había cometido el crimen. Le règlement de l'entreprise dit que le port de jeans est interdit. Las reglas de la compañía dicen que está prohibido usar jeans. Este verbo, decir, vamos a cambiarlo por el verbo stipuler. Le règlement de l'entreprise stipule que le port de jeans est interdit. Las reglas de la compañía
estipulan o establecen que está prohibido usar jean. Que disent les analyses médicales? ¿Qué dicen los análisis médicos? Eliminamos este verbo y lo reemplazamos por el verbo révéler. Que révèlent les analyses médicales? ¿Qué revelan los análisis médicos? Carole lui dit une chose dans l'oreille. Carol le dice una cosa en el oído. Reemplazamos este verbo decir por el verbo chuchoter, susurrar. Carole lui chuchote une chose dans l'oreille. Carol le susurra una cosa en el oído. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides compartirlo, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y regalarme un like, j'aime. Si tienes algún comentario o alguna pregunta, puedes hacerlo en la parte de abajo. Merci beaucoup y à très bientôt.